Hola y bienvenidos. A ver, vamos directos al grano con una pregunta que yo creo nos define como profesionales hoy en día. Si una máquina ya puede escribir código y encima más rápido que nosotros, ¿dónde queda nuestro valor? Y ojo, que esto no es una pregunta para el futuro, ¿eh? Es la realidad de nuestro sector, aquí y ahora. A ver, fijémonos en este dato de GitHub, que es tremendo. Más del 60% del código nuevo que se escribe hoy ya está asistido por inteligencia artificial. Pensemos que hace solo 2 años esa cifra era, pues nada, prácticamente cero. Esto significa que la sintaxis, lo que antes era nuestro principal valor, se ha convertido en un producto algo barato y accesible para todos. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿no? Si ya no nos necesitan para picar código, ¿para qué servimos? Pues aquí está la clave. La respuesta es un cambio total de rol. Dejamos de ser, como amanuenses de código para convertirnos en arquitectos de calidad. Nuestro valor ya no está en el tecleo, sino en el diseño, en el juicio crítico, en asegurar que los sistemas sean de verdad robustos. Y para que esto no se quede en teoría, vamos a verlo con un caso de estudio real, de los de verdad. Se trata de una plataforma que se construyó para más de 30.000 docentes en Panamá. Y, muy importante, el objetivo aquí no era ponerse a experimentar con la guía a ver qué salía. No, era resolver un problema muy humano, muy real. Esa carga burocrática tremenda que les estaba quitando el tiempo y la energía para lo que de verdad importa, que es enseñar. Vale, pues esta será nuestra hoja de ruta. Primero, una nueva era para el código. Luego, la base invisible. El motor híbrido pragmático. Veremos cómo domar el cerebro de la IA. Diseñaremos para la realidad humana. Y finalmente, cerraremos con la idea del arquitecto, no el escriba. Venga, vamos al lío. Sección 1. Una nueva era para el código. A ver, lo primero es el propósito. La tecnología por sí misma, seamos sinceros, no sirve de nada. Tiene que resolver un problema real, un dolor. Y para estos docentes, el problema no era cómo enseñar, que va, era el papeleo infinito que les impedía precisamente hacer su trabajo. Y aquí es donde entra un concepto clave, la calidad funcional. ¿Qué es esto? Pues muy simple. ¿El software resuelve el problema de un usuario real? Porque un software puede ser una maravilla técnica, perfecto, pero si no le soluciona la vida a nadie, su calidad es literalmente cero. Nuestro objetivo aquí no era hacer un código superelegante, no, era crear tiempo libre, y cada decisión técnica que vamos a ver a partir de ahora sirve a este único fin. Claro, esta calidad funcional necesita unos cimientos sólidos sobre los que construirse. Así que vamos a la sección 2, la base invisible. Porque, y esto es fundamental, la calidad empieza mucho antes de la primera línea de código. Empieza en el propio servidor. Para construir esta fortaleza digital lo hicimos capa por capa. Primero, soberanía, servidores dedicados para tener el control al 100% de los recursos, nada de vecinos molestos. Luego, seguridad por diseño. La regla es denegar todo por defecto. Todo está cerrado a cal y canto, y solo abrimos lo estrictamente necesario. Después, blindamos el acceso SSH, que es la puerta principal contra los ataques automáticos. Además, una defensa activa con limitación de peticiones para frenar a los bots. Y por último, la resiliencia. Porque seamos realistas, todo acaba fallando, así que una estrategia de respaldo 3-2-1 es innegociable. Y esto nos lleva a una idea que lo cambia todo. La calidad hoy en día no es la ausencia de errores, eso es una utopía. Es la velocidad de recuperación. No se trata de que el sistema no falle nunca, sino de que cuando falle, seamos capaces de levantarlo en minutos, no en días. Esa es la nueva fiabilidad, la resiliencia. Vale, la base es segura. Ahora vamos a construir el motor que va encima. Entramos en la sección 3, el motor híbrido pragmático. Y aquí, en lugar de meternos en las típicas guerras de qué tecnología es mejor, se optó por el pragmatismo puro y duro, usar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. La arquitectura es, literalmente, como un coche híbrido. Por un lado tenemos PHP, que sería el motor de combustión. Robusto, estable, predecible. Perfecto para las tareas estructurales como gestionar usuarios. Pero luego, para hablar con la IA, que es un proceso lento, usamos Node.js. Este es el motor eléctrico. Ágil, asíncrono, súper eficiente para no quedarse bloqueado esperando una respuesta. ¿Y quién guía todo esto? MySQL, que actúa como el GPS, asegurando que todos los datos tengan integridad, coherencia y orden. Y ahora sí, vamos con la pieza central, el cerebro de la operación. Sección 4. Domando el cerebro de la IA. Porque los modelos de lenguaje son como, no sé, como un genio creativo, pero un poco caótico. Nuestro trabajo como ingenieros es coger esa creatividad desbordante y a veces un poco anárquica y meterla en vereda para convertirla en un componente de ingeniería fiable y predecible. Y para conseguir esto se sigue un flujo de control muy estricto, en 4 pasos. Primero, el prompt as code.
Las instrucciones que le damos a la IA, los prompts, se tratan como código fuente. Se versionan, se modularizan, todo como si fuera parte de la aplicación. Segundo, inyectar contexto dinámico. Le pasamos variables para que la IA sepa exactamente la realidad de cada docente. Tercero, y esto es clave, forzar un esquema JSON. Es como ponerle un corsé a la IA, obligándola a darnos la respuesta en el formato exacto que necesitamos, ni más ni menos. Y cuarto, sanear la salida. Partimos de una política de confianza cero. Todo lo que devuelve la IA se limpia y se valida antes de que llegue a ningún sitio. Pero claro, de nada sirve toda esta maravilla técnica en el backend si al final, en la pantalla del usuario, la experiencia es un desastre. Llegamos a la sección 5, diseñando para la realidad humana, porque ese último centímetro del viaje, el que va del sistema a los ojos del usuario, es el más importante de todos. Y aquí se ve clarísimo el desafío. En el escritorio se puede tener una tabla compleja, tipo Excel, pero la realidad de la mayoría de los docentes es un móvil con una pantalla de 5 pulgadas. No podíamos simplemente encoger la tabla, eso sería ilegible. Hubo que repensarlo todo desde cero. La solución, transformar cada fila en una tarjeta simple, apilable, diseñada para ser usada con el pulgar. Esto va más allá del diseño, es ingeniería de la inclusión. Y no solo eso, había que conseguir que la aplicación se sintiera rápida, aunque la IA por detrás sea lenta. Esto es ingeniería de la velocidad percibida. ¿Cómo se hizo? Pues por un lado se usó una Single Page Application, para que no haya recargas de página y todo se sienta súper fluido. También se implementaron Skeleton Screens, esas estructuras que aparecen al instante para reducir la ansiedad de la carga. Y lo más potente, las respuestas en streaming. El texto de la IA va apareciendo palabra por palabra a medida que se genera. Así, la espera pasiva se convierte en lectura activa. Brillante. Y así, todo este recorrido, desde el metal del servidor hasta el cristal de la pantalla, nos lleva a la conclusión. Sección 6. El arquitecto, no el escriba. La conclusión de todo esto se puede resumir en 3 pilares fundamentales de la calidad moderna. Primero, la infraestructura importa, y mucho. Un código genial en un servidor malo no sirve para nada. Segundo, la IA necesita un jefe. Es una herramienta increíble, pero caótica. Nuestro trabajo es ponerle orden. Y tercero, y el más importante, el usuario es el único juez. Toda la tecnología del mundo no vale nada si no soluciona un problema real a una persona real. Así que, para terminar, quedémonos con esta idea. La IA es el motor, un motor potentísimo que ahora está al alcance de todos, pero un motor sin nadie al volante se estrella en la primera curva. Nuestro papel, el de los ingenieros, ya no es tanto fabricar el motor. Ahora somos el volante. Nuestra habilidad para dirigir esa potencia, para controlarla y guiarla hacia un objetivo útil y seguro, ese es y siempre será nuestro verdadero valor. Hola a todos. Hoy vamos a darle una vuelta a una idea que parece simple, pero que en realidad es súper compleja. ¿Qué significa que un software sea de calidad? Y no vamos a hablar solo de código, vamos a ir mucho más allá, a los cimientos, a la inteligencia y sobre todo al propósito que hay detrás de la tecnología que usamos cada día. A ver, la pregunta del millón. ¿Qué es eso de la calidad? Porque, claro, durante muchísimos años la respuesta era fácil, ¿no? Pues que el código no tenga fallos. Pero es que hoy en día la cosa ha cambiado. Estamos hablando de sistemas que afectan a miles, a decenas de miles de personas. Así que esa definición se queda cortísima. Para entenderlo bien, vamos a meternos de lleno en un caso de estudio real, que es de verdad fascinante. 30.000. Fijaos en esta cifra, porque no es solo un número en una pantalla. Es la escala del reto. Es la magnitud del desafío que vamos a usar como guía para todo este análisis. Es que detrás de ese número hay 30.000 profesores, personas de carne y hueso que dependen, cada día, de una única plataforma para hacer su trabajo, planeamientoeducativo.tech. Y claro, cuando el impacto es tan real, tan humano, la palabra calidad deja de ser un concepto técnico y se convierte directamente en una responsabilidad enorme. Venga, pues vamos al lío con el primer pilar. Y esto es básicamente una vuelta a los orígenes, a lo más fundamental. Porque antes de ponernos a escribir código súper complejo y elegante, hay que asegurarse de una cosa: que el suelo que pisamos, la base sobre la que vamos a construir todo, que sea sólida como una roca. Y esta frase es que es brutalmente honesta. El código más bonito del mundo no sirve de nada si el servidor donde corre es una basura. Es así de simple y así de crudo. La calidad del software, la de verdad, no empieza cuando abres el editor de código, no. Empieza mucho antes. Empieza en el hierro, en el hardware, en el sistema operativo, en la configuración de la red. Es ese cimiento invisible que lo aguanta absolutamente todo.
Parece que en la industria se nos ha ido un poco la cabeza con las apariencias, ¿verdad? Todo tiene que ser bonito, el frontend lo es todo, pero la realidad es mucho más tozuda. La famosa nube no es magia, no es algo etéreo, son los ordenadores de otra empresa en un edificio. Y si quieres construir algo que funcione de verdad a gran escala, necesitas soberanía, necesitas entender esa infraestructura a fondo. No vale con quedarse en la capita de pintura de encima. Así que el tema es este, y es crucial. Hay que respetar el hierro. Entender Linux de verdad, no solo usar 4 comandos. Saber qué es un kernel y cómo se toca. Dominar cómo funcionan los índices de una base de datos. Asegurar los puertos. Todas estas cosas que a veces se miran por encima del hombro son precisamente las que marcan la diferencia entre un sistema que se cae en cuanto entran 100 personas y uno que aguanta a 30.000 sin despeinarse. O sea que no es opcional, es la base de todo. Vale, perfecto. Ya tenemos unos cimientos de hormigón armado. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene el gran reto de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. El desafío es cómo metemos este motor potentísimo en nuestro sistema sin que todo se vuelva un caos absoluto e incontrolable. Y esta metáfora es que lo clava. La IA es un motor de Ferrari sin volante. Es potentísima, sí, pero es caótica. Te da una capacidad de cálculo y de crear cosas que era impensable hace nada, pero por sí misma no tiene ni dirección, ni contexto, ni ética. Nuestro trabajo, el de verdad, no es solo pisar el acelerador de ese motor, es construirle el coche entero, el chasis, los frenos y sobre todo el volante. Y aquí es donde nos damos de bruces con un problema técnico muy gordo. El cuello de botella. A ver si lo explico fácil. Un lenguaje como PHP, que es una roca, súper estable, tiene una pega. Es bloqueante. ¿Qué significa esto? Pues que si PHP le pide algo a una API de IA y esa IA tarda, 30 segundos en responder, el proceso de PHP se queda ahí, parado, esperando, congelado. Ahora imagina que eso no pasa una vez, sino cientos de veces a la vez, con cientos de usuarios. El sistema simplemente revienta, colapsa. Pero la solución es súper elegante. Es lo que se llama un motor híbrido. La idea no es qué lenguaje es mejor. No, la idea es usar cada una para lo que es bueno, como en un equipo. Usamos a PHP, el veterano, para lo que hace de maravilla. La estabilidad, la seguridad, la lógica principal del negocio. Y luego usamos a Node.js, que es como un velocista, para su especialidad, hablar con la IA. Como Node no es bloqueante, puede gestionar miles de esas esperas a la vez, sin que el sistema se pare nunca. Una genialidad. Pero ojo, que para domar a la IA no basta con tener un código inteligente. Depende, y mucho, de lo que le damos de comer. Es que es así de simple. Una IA es tan buena como los datos que la alimentan. Y aquí, en los datos, es donde el orden, la estructura, se vuelve absolutamente clave. El proceso es una pasada. Se llama generación aumentada por recuperación, o RAC. La idea es muy sencilla. En vez de preguntarle a la IA a secas, primero hacemos una consulta súper precisa a nuestra base de datos, para sacar justo el contexto que necesita. Es como si antes de hacerle el examen le diéramos las chuletas con los datos importantes. Le recordamos quién es el profesor, de qué colegio, qué asignatura. Y claro, con una base de datos bien ordenada, podemos hacer estas consultas quirúrgicas. Así, la IA pasa de dar respuestas genéricas a generar contenido útil, preciso y relevante. La noche y el día. Y todo esto nos lleva al tercer y último pilar, y para mí, sinceramente, es el más importante de todos, porque podemos tener los servidores más potentes del mundo, la IA más avanzada, pero si todo ese tinglado no soluciona un problema real de una persona real, entonces no hemos hecho absolutamente nada. Es que la verdadera medida de la calidad no te la da un test de velocidad. No es lo complejo que sea tu algoritmo. La única métrica que importa es la experiencia de esa persona que está en la situación más complicada. Ese profesor en un pueblo de montaña, con una conexión a internet malísima y un móvil que no es de última generación. Si la página no le carga, si no puede hacer su trabajo, hemos fracasado. Punto. Da igual todo lo demás. Esto supone un cambio de mentalidad total, porque de repente los tiempos de carga rápidos, una interfaz clara, que la web funcione bien en el móvil, todo eso deja de ser una feature técnica. Se convierte en un acto de respeto. Respeto por el tiempo de esa persona, por su situación, incluso por su nivel de estrés. Un software de calidad al final es un software que tiene empatía. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, ¿qué significa todo esto para el futuro de nuestra profesión, para la ingeniería de software? Pues que estos tres pilares, los cimientos, el motor de IA y la empatía, nos dibujan un mapa completamente nuevo de lo que significa ser un creador de tecnología hoy en día. El rol está cambiando a una velocidad de vértigo. Ya no vale con ser un simple codificador, hay que ser un arquitecto.
Ya no se trata de ser un músico que toca muy bien su instrumento, sino de ser el director de la orquesta, que consigue que todos los instrumentos, incluida la potentísima IA, suenen en armonía. Y quizá lo más importante de todo, ya no somos alquimistas jugando con tecnología, somos éticos, responsables de las decisiones que toma el sistema que hemos creado. Y esta es la idea clave, el resumen de todo. La IA no viene a quitarnos el trabajo, todo lo contrario, hace que el papel del ingeniero sea más crucial que nunca. Porque el motor, la potencia bruta, ya está ahí, es casi una commodity. Lo que de verdad tiene valor ahora, la habilidad fundamental, es tener el volante. Saber dirigir toda esa potencia hacia un objetivo que sea útil, que sea seguro y que sea ético. Porque al final, de verdad, todo se reduce a esto. El buen software es amor hecho código. La calidad no es un número frío en un informe. Cuando te dejas la piel optimizando una consulta a la base de datos, lo que estás haciendo es respetar el tiempo de una persona. Cuando blindas un servidor, estás protegiendo su privacidad. Cada detalle técnico es, en el fondo, un acto de cuidado, es intención humana traducida al lenguaje de las máquinas. La tecnología ya está aquí. La potencia que tenemos en nuestras manos es, para fines prácticos, infinita. Así que la pregunta de verdad, la que nos va a definir como generación de creadores, ya no es qué podemos construir. La pregunta es qué debemos construir. ¿Y para quién? La verdadera ingeniería empieza ahora. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a levantar el capó de una aplicación de inteligencia artificial que está funcionando ahora mismo, planeamientoeducativo.tech, para verle las tripas, para diseccionar su arquitectura. El objetivo, entender qué demonios significa calidad en el software de hoy, que es algo que, como vamos a ver, va mucho más allá de tirar unas líneas de código. Y aquí es donde empieza lo bueno, la pregunta que lo cambia todo. Llevamos décadas midiendo la calidad del software por lo predecible que era. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando el corazón de tu aplicación es una IA generativa? Una herramienta que es por definición creativa, a veces un poco caótica y desde luego impredecible. Pues pasa que las reglas de toda la vida sencillamente se hacen añicos. Y claro, esto nos obliga a cambiar el chip por completo. La calidad en esta nueva era de la IA ya no va de eliminar hasta el último error, va de otra cosa. Va de construir sistemas que sean tan robustos que puedan gestionar la incertidumbre con elegancia. Fijaos en la diferencia que es brutal. A la izquierda, el mundo que conocíamos. El sistema determinista. Metes A, sale B. Punto. Calidad era, básicamente, que no hubiera fallos. A la derecha, el nuevo paradigma. Un sistema probabilístico. Aquí la calidad no significa que la IA nunca se equivoque, porque se va a equivocar. Significa que el sistema completo, el conjunto, es fiable y es seguro. Ya no estamos luchando contra los errores, estamos construyendo defensas a su alrededor. Es un cambio de mentalidad total. Bueno, pues empezamos nuestra autopsia por la capa más externa, la piel. Lo único que la gente ve y toca, la interfaz. Es aquí donde te juegas la percepción de calidad en los primeros segundos. Se escogió React.js por una razón que es clave, la reactividad. Al ser una single-page application, la web se siente como una aplicación de escritorio. No hay recargas de página, la navegación es instantánea. Y esto es crucial. Cuando un docente está esperando a que la IA le prepare un plan de estudios, no se queda mirando una pantalla congelada, no, ve barras de progreso, ve mensajitos de escribiendo. Ese feedback visual inmediato es lo que convierte una espera nerviosa en una sensación de que algo está pasando, algo rápido y profesional, aunque por detrás la máquina esté tardando varios segundos. Ahora bajamos a la sala de máquinas. Aquí es donde muchos proyectos se enamoran de una tecnología y la usan para todo. Pero aquí se apostó por el pragmatismo puro y duro, construyendo un motor híbrido con dos tecnologías de servidor que no podrían ser más diferentes. La filosofía es muy sencilla, la herramienta correcta para el trabajo correcto. Por un lado está PHP, el caballo de batalla, maduro, estable, fiable, perfecto para las tareas de toda la vida. El login, las sesiones, generar un PDF. Pero para hablar con las APIs de IA, que a veces tardan en contestar, se usa Node.js, el velocista. Su naturaleza asíncrona es su superpoder. Envía una petición a la IA y en lugar de quedarse esperando sin hacer nada, se pone a atender a otros usuarios. Esto es lo que permite escalar y gestionar miles de peticiones a la vez con una miseria de recursos. Y esto nos lleva a una conclusión que me parece fundamental. En lugar de seguir la moda de turno, se juntaron las piezas que mejor funcionaban para cada cosa. El resultado, un sistema que, vale, puede parecer un puzzle raro, un Frankenstein, pero es un Frankenstein que funciona de maravilla, es increíblemente robusto y eficiente. Es el triunfo del pragmatismo sobre el dogma tecnológico. Seguimos bajando cada vez más profundo. Llegamos a los cimientos, donde se guardan los datos y, muy importante, cómo el sistema se protege de su dependencia de servicios externos, un punto crítico para cualquier aplicación moderna.
En plena fiebre de las bases de datos no SQL, aquí se tomó una decisión casi contracultural: usar una base de datos relacional de toda la vida, MySQL. ¿Por qué? Pues porque los datos de educación son así, son relacionales. Un profesor pertenece a una escuela a una región. No puedes tener un plan de estudios huérfano flotando por ahí. La integridad de los datos es la base de la confianza, y una base de datos relacional te la impone por diseño. Es una decisión conservadora, sí, pero muy inteligente. Y ahora, uno de los mayores riesgos de calidad del software actual, la dependencia. ¿Qué pasa si la API de OpenAI se cae? ¿Se cae toda la aplicación? La respuesta es no. Y no es por casualidad. Se ha construido una capa de abstracción, o sea, el sistema no habla directamente con GPT-4, habla con su propio intermediario interno. Este intermediario es el que luego habla con la IA que sea. ¿Qué se consigue con esto? Que si un proveedor falla, se puede cambiar a otro al instante, en segundo plano sin que nadie se entere. Esta redundancia es invisible, pero es un pilar de la robustez del sistema. Y ahora sí, llegamos al corazón del asunto, a la idea que de verdad define la calidad en esta nueva era. Ya no se trata solo de usar una IA, sino de crear un sistema con su propio sistema inmunitario. Un sistema que se regula a sí mismo. El problema es obvio, ¿verdad? Poner a una persona a revisar cada texto que genera la IA es imposible, demasiado lento, carísimo. Pero por otro lado, confiar a ciegas en la IA es un riesgo que no nos podemos permitir, y menos en educación. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es una arquitectura de 2 pasos y es elegantísima. Tenemos una IA artista, un modelo grande, potente, muy creativo que genera el contenido. Pero, y aquí está la clave, antes de que ese contenido llegue a nadie, se envía una segunda IA, el auditor. Este segundo modelo es más pequeño, más rápido y tiene una única misión: criticar, buscar fallos según unas reglas muy estrictas. Se encuentra algo, el contenido se tira a la basura y se genera de nuevo. Todo en segundos. Quien usa la aplicación solo recibe el producto que ha superado este doble control de calidad. ¿Y por qué funciona esto tan bien? Por una verdad fundamental. Se ha demostrado que los grandes modelos de lenguaje son mucho mejores verificando reglas y hechos que generando contenido perfecto desde cero. Es como en la vida misma, ¿no? Es más fácil criticar un libro que escribir una novela. Pues aquí se aprovecha esa simetría para construir un sistema de control de calidad automático y súper preciso. Este enfoque tiene un nombre: IA constitucional. En vez de ir corrigiendo fallos uno por uno, lo que se hace es darle al sistema una constitución, un conjunto de principios y valores. Cosas como: el contenido debe ser seguro para menores, debe ser políticamente neutro, debe fomentar el pensamiento crítico. Y el auditor usa esa constitución para juzgar al artista. En esencia, estamos programando la ética y los valores directamente en la arquitectura del software. Vale, vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa. ¿Qué nos enseña todo esto sobre cómo ha cambiado el rol de quien desarrolla software hoy en día? La metáfora de la orquesta creo que es perfecta. La calidad de verdad no está en React, ni en PHP, ni siquiera en la IA por sí sola. Reside en la armonía. En cómo todos estos instrumentos, tan distintos entre sí, tocan juntos. En esa interoperabilidad invisible que hace que un clic viaje por 4 tecnologías diferentes y vuelva, como una respuesta coherente, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto nos lleva a la tesis final. Quien desarrolla software hoy tiene que ser un arquitecto integral. Ya no vale con ser un súper especialista en una sola cosa. La verdadera calidad, la robusta, la que aguanta, emerge cuando se entiende cómo una decisión en la configuración de un servidor afecta el tiempo de respuesta de la IA y cómo el arte de escribir un buen prompt impacta en la base de datos. Porque al final todo, absolutamente todo, está conectado. Y terminamos con una pregunta para dejarla en el aire, una que nos lanza directos al futuro. Este modelo de una IA que supervisa a otra es solo el principio. A medida que estos sistemas se hagan más y más listos, vamos a ver dinámicas fascinantes. Y pensar en estas cosas hoy es, precisamente, lo que nos va a permitir construir el software responsable y de altísima calidad que necesitaremos mañana. Hoy vamos a meternos en algo interesante. Vamos a ver cómo la tecnología, cuando se diseña con un propósito de verdad, puede ir mucho más allá del simple código para resolver problemas humanos, problemas de verdad. Esto, en el fondo, no va de lenguajes de programación, va de construir con empatía. Ojo a esta frase porque es potentísima y resume la idea central de inmediato. El valor del software no está en lo elegante que sea el código, sino en si sirve para algo. Si no alivia un problema real, un dolor, como dice aquí, entonces da igual lo bien escrito que esté, no sirve para nada. Vale, entonces, ¿cuál es ese dolor real que necesita una solución? Pues vamos a ponerle nombre y apellidos. Vamos a identificar el problema humano que esta tecnología quiere resolver.
Aquí está. El problema de fondo, el que se identificó en el sistema educativo de Panamá, es que la burocracia se está comiendo literalmente al profesorado. La carga de papeleo, de informes, de trámites, es tan enorme que les roba el tiempo y la energía para hacer lo que de verdad importa, enseñar. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, el objetivo de este software es devolver a cada docente más de 4 horas a la semana. 4 horas. Es una barbaridad de tiempo que se puede reinvertir en preparar clases más creativas, en dar atención personalizada, en lo que de verdad cuenta. Y es aquí donde entra un concepto que me parece genial: el analgésico digital. No se trata de crear una herramienta más y ya. Se trata de diseñar un remedio tecnológico para un dolor muy, muy específico. En este caso, el agotamiento que provoca la burocracia en los docentes. Ok, ya tenemos el problema. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Pues con una filosofía muy clara. No se trata solo de la lógica que hay detrás, en el servidor, sino de entender la psicología y la experiencia de la persona que lo va a usar. Aquí viene el gran reto, el verdadero muro a escalar. Imaginemos que una inteligencia artificial tarda un minuto entero en generar un plan de estudios. Pero la gente, a los 3 segundos, ya se está poniendo nerviosa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evitamos que cierren la ventana pensando que se ha colgado todo? Pues la solución es pura ingeniería de la percepción. Es una maravilla. Se ataca en 3 frentes. Primero, las pantallas esqueleto. Te muestro la estructura vacía y tu cerebro dice: ah, vale, está cargando, no está roto. Segundo, en vez de una barra de carga que no se mueve, te doy miguitas de pan. Te cuento lo que estoy haciendo. Analizando objetivos, generando actividades, conviertes una espera pasiva en un seguimiento activo. Y el remate final, el texto aparece palabra por palabra, como en una máquina de escribir. ¡Boom! La sensación de espera desaparece porque ya estás leyendo, ya estás consumiendo el resultado. Pero es que la cosa va todavía más allá, con una técnica que se llama interfaz de usuario optimista. Es muy simple. En el momento en que se pulsa guardar, la aplicación te dice «guardado», al instante, aunque por detrás el servidor todavía esté procesándolo. Se adelanta, asume que todo va a ir bien, para que la sensación de velocidad sea inmediata. Y todo esto nos lleva a esta frase, que lo resume todo de una forma brutal. La interfaz, lo que vemos en la pantalla, no es un simple adorno, no es un lavado de cara. Es el punto exacto donde la tecnología demuestra que entiende y respeta a la persona que la está usando. Es la capa de empatía. Vale, todo esto es muy bonito, pero ¿quién construye algo así? ¿Un ejército de programadores? Pues no. Y aquí entramos en el mundo de las herramientas que hacen posible que equipos pequeños hagan cosas enormes. A ver, tenemos que quitarnos de la cabeza esa imagen del programador genio encerrado en un sótano que se sabe de memoria miles de líneas de código. Eso, hoy en día, es un mito. La realidad es la del desarrollador aumentado. Alguien que no depende de su memoria, sino de su habilidad para pilotar herramientas potentísimas que son como una extensión de su propio cerebro. Y este gráfico lo deja clarísimo. Fijaos, la IA se come casi la mitad del trabajo. ¿Qué trabajo? Pues el más aburrido, el código repetitivo, los test automáticos, todo eso que hay que hacer, pero que no aporta un gran valor creativo. ¿Y qué nos deja a los humanos? Pues lo interesante, el meollo del asunto, pensar en la arquitectura, en la lógica compleja, en resolver el problema de verdad. Pero, ojo, mucho ojo con esto porque aquí llega una advertencia fundamental. La inteligencia artificial es un copiloto, no el piloto. La responsabilidad final sigue siendo humana. La habilidad más importante de un desarrollador hoy ya no es tanto la velocidad a la que teclea, sino su capacidad crítica para leer, entender y validar el código que le propone una máquina. Bien, dejamos la filosofía y las herramientas y nos vamos al barro, a la ingeniería del mundo real, con sus problemas, sus limitaciones y sus desafíos. Aquí tenemos un problemón de los buenos. Tenemos una tabla de planificación con, pongamos, 8 columnas. En un monitor de ordenador se ve perfecto. Ahora intentamos meter eso en la pantalla de un móvil de 5 pulgadas sin que sea un infierno de usar. No se trata de hacerlo más pequeño, ¿eh? Hay que reinventarlo por completo. Y la solución es brillante. Cambiar la metáfora. En el ordenador usamos la típica tabla como una hoja de cálculo, pero en el móvil nos olvidamos de eso. Cada fila de esa tabla se convierte en una tarjeta individual, apilada una encima de otra. Así la información es legible, es fácil de manejar con el pulgar, en resumen, funciona. Y seguimos en el mundo real. Y en el mundo real hay una ley universal. Todo falla. Absolutamente todo. Si se caen gigantes como Amazon, como Meta, como Cloudflare, ¿de verdad vamos a pensar que nuestro sistema va a estar siempre en línea? Es un mito. La infalibilidad no existe. Entonces, si damos por hecho que las cosas van a fallar, ¿qué es la calidad? Pues aquí el chip nos tiene que cambiar. Ya no es tan importante cuánto tiempo aguantas de pie sin caerte. La métrica clave ahora es
cómo de rápido te levantas cuando te caes. La excelencia no es ser invencible, es ser resiliente. Y para conseguir esa resiliencia se usan patrones de diseño muy inteligentes. Uno de los más conocidos es el cortacircuitos. Funciona como el automático de casa. Si un componente del sistema empieza a fallar repetidamente, el sistema lo detecta y ¡clac!, corta la comunicación con él durante un tiempo. ¿Para qué? Para evitar que ese pequeño incendio se propague y queme la casa entera. Y con todo esto, con toda esta tecnología y toda esta ingeniería, volvemos al principio de todo. A la misión humana que fue el punto de partida. Y aquí está la idea final, la que lo conecta todo. La tecnología, cuando está bien pensada, no viene a quitarnos el trabajo, ni a deshumanizarnos. Es todo lo contrario. Viene a quitarnos de encima lo mecánico, lo repetitivo, para que podamos dedicarnos a lo que de verdad nos hace humanos, la creatividad, la conexión, la inspiración. Así que esto termina con una pregunta abierta, una reflexión para llevarse a casa. Ya hemos visto un analgésico digital en acción. La pregunta es, ¿cuántos otros dolores, cuántos otros problemas reales hay ahí fuera, esperando a que alguien se ponga a diseñar su propia solución empática? En el mundo del software es muy fácil quedarse en la teoría, ¿verdad? Nos encanta la elegancia del código, pero luego llega la realidad, y la realidad a gran escala es un juez implacable, uno al que no le importa nada lo bonito que sea nuestro código. Hoy vamos a ver las lecciones aprendidas en el campo de batalla, en una plataforma que se enfrenta a ese juicio todos los días. Muy bien, vamos al lío. Este número, 30.000, no está aquí para fardar, para nada. Representa a 30.000 profesionales que dependen de esta plataforma. Es ni más ni menos que una prueba de carga constante, un test de estrés que no para nunca y que pone a prueba cada decisión que se toma. Su confianza es el verdadero examen de calidad. Y claro, esto nos lleva a una diferencia que es abismal, la que hay entre un proyecto y un producto. Un proyecto de la universidad funciona contigo como único usuario, pero un producto de verdad tiene que sobrevivir ahí fuera, en el mundo real. Y la escala los saca todo a la luz, todas las grietas que no veías. Pasas del clásico "en mi máquina funciona" a un "tiene que funcionar en el móvil de un profe en un pueblo con mala cobertura". Un fallo tonto con 10 usuarios se convierte en un tsunami que te tumba el servidor cuando tienes a 500 a la vez. Vale, pues aquí es donde la cosa se pone seria. Antes de escribir una sola línea de código de la aplicación, antes incluso de pensar en las funcionalidades chulas que va a tener, hay que hacer una cosa: blindar la casa. Esta es la parte invisible del iceberg, la que nadie ve, la seguridad. A ver, imaginemos la situación. Acabas de poner en marcha un servidor nuevo en la nube, ya tienes la IP. ¿Qué es lo primerísimo que haces? El impulso natural, lo que te pide el cuerpo, es instalar tu aplicación, ¿a que sí? Pues eso sería un error y de los que cuestan caros. No. La primera acción, el primer comando que se teclea es algo como esto: UFV default deny incoming. Esto, traducido al lenguaje humano, es un principio muy simple. Cierra todas las puertas. Por defecto, aquí no entra nadie. Hay que partir de la base de que el entorno es hostil. Internet está plagado de bots buscando puertos abiertos sin parar. Con esta regla, el servidor se vuelve sordo y ciego a todo lo que no hayamos permitido nosotros de forma explícita. Ahora viene lo bueno. ¿Qué hacemos con la única puerta que sí dejamos abierta? La de los administradores. SSH es la llave maestra del castillo. Primero, la quitamos del puerto 22, que es donde todo el mundo busca. Solo con eso ya te quitas de encima el 99% de los ataques automáticos. Y luego, prohibimos las contraseñas y exigimos llaves criptográficas. O sea, pasamos de una cerradura de andar por casa a la puerta de una cámara acorazada. Entrar sin la llave correcta se vuelve, para fines prácticos, imposible. Pero, ¿y qué pasa si el ataque no intenta entrar, sino que se dedica a aporrear la puerta miles de veces por segundo? Pues esto pasó de verdad. La CPU del servidor se disparó al 95% y nadie sabía por qué. El culpable no era un fallo en el código, eran bots lanzando cientos de peticiones por segundo, ahogando los recursos y haciendo que todo fuera súper lento para los usuarios de verdad. Y esta metáfora es que lo clava. La solución se llama Rate Limiting, y es literalmente eso: poner un portero digital en la puerta. Un portero que le dice a cada IP que llega: oye, un humano no hace clic 10 veces por segundo, como te pases de listo te bloqueo la entrada. Y así de repente se acaba el ruido, y cada ciclo de la CPU se usa para lo que tiene que usarse, para atender a un usuario real. Vale, cambiamos de tercio. Hablemos de inteligencia artificial. La IA no es magia, que nadie se engañe. Es un motor de probabilidades, potentísimo, sí, pero también caótico. Para poder usarla en un producto serio, hay que domarla, hay que aplicarle el rigor de la ingeniería. Aquí, el error típico, el que comete casi todo el mundo al empezar, es tratar el prompt, o sea, la instrucción que le das a la IA, como si fuera una conversación de WhatsApp.
El enfoque profesional es justo el contrario. El prompt se trata como si fuera código. Tiene que estar estructurado, dividido en partes y, lo más importante de todo, tiene que estar versionado en un sistema como Git. ¿Por qué? Porque si un cambio empeora las respuestas, necesitas poder volver atrás al instante. Y para meter en vereda a esta IA tan creativa, se usan reglas maestras. Ojo, no son sugerencias, son órdenes. La regla de salida, solo JSON puro, es fundamental, porque la IA tiende a responderte con una parrafada, y eso rompería el programa que espera los datos en un formato concreto. Y la de vacíos, nunca dejes campos vacíos, es genial, porque le obligas a usar su inteligencia para deducir lo que falta, convirtiendo una petición pobre de un usuario en un resultado completo y útil. Y esta es la clave de todo, la madre del cordero. Se usa la estructura predecible y rígida del código para ponerle límites al mundo caótico y probabilístico de la IA. Es como construir un canal de hormigón para encauzar un río muy caudaloso. No mata su fuerza, sino que la diriges para que llegue exactamente a donde quiere que llegar, de forma segura. Vamos a tocar ahora un tema que a menudo se pasa por alto, pero que es la base de todo: la confianza. La confianza no se gana con una función nueva y brillante, se gana con una promesa silenciosa: que el trabajo de los usuarios, sus datos, jamás se van a perder. Y eso es ingeniería de la durabilidad. Pensemos en esto un segundo. Hay muchos errores que pueden hacerle daño a un producto: un fallo de seguridad, un mal diseño, una caída del servicio, pero solo hay uno que es prácticamente irreversible, solo uno que es letal: perder los datos. Así de simple y así de terrible. Es la traición definitiva a la confianza del usuario. Da igual lo bueno que sea tu software, si un día pierde el trabajo de miles de personas, el daño en la reputación es total. La plataforma básicamente muere ese mismo día. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esa catástrofe? Pues con una regla de oro en la industria, la regla del 3-2-1. Es muy fácil, ten siempre 3 copias de tus datos. Guárdalas en 2 soportes distintos, por ejemplo en el disco del servidor y en un sistema de almacenamiento en la nube. Y lo más importante, una de esas copias tiene que estar fuera, en otro lugar geográfico. ¿Por qué? Porque si un incendio arrasa el centro de datos, esa copia externa es lo que salva el producto y la confianza de miles de personas. Esta frase lo resume perfectamente. La calidad de un software en su nivel más alto es la garantía de que puede sobrevivir a un desastre. La cuestión no es si algo va a fallar, sino cuándo va a fallar. Tener una estrategia de copias de seguridad, una que sea sólida y que se haya probado, es lo que diferencia una solución profesional de un experimento muy, muy arriesgado. Llegados a este punto, después de haber hablado de defensa, de IA, de confianza, ¿qué narices significa calidad en el software cuando se enfrenta a la realidad de miles y miles de usuarios? Pues mirad, la calidad a escala no es tener un código elegante. Es resiliencia, la capacidad de sobrevivir a un desastre gracias a las copias de seguridad. Es seguridad pensada desde el minuto 1. Es eficiencia para no malgastar recursos en tráfico basura de bots. Es fiabilidad para domar a la IA y hacerla predecible. Y al final, la confianza es simplemente la suma de todo ese curro invisible, el trabajo que el usuario nunca ve, pero que siempre, siempre siente. Y con esto cerramos. El código, las funcionalidades, eso es solo la puntita del iceberg, lo que todo el mundo ve. La verdadera ingeniería, la que hace que un producto aguante y triunfe en el mundo real, es todo lo que hay debajo. La pregunta que queda en el aire es: ¿estamos construyendo solo la punta o estamos construyendo el iceberg completo? ¿Quién programa tu futuro? Pues la respuesta, ojo, ya no es tan sencilla como antes. De hecho, es muy probable que una buena parte del código que usas hoy no lo haya escrito una única persona. Y es que hay una cifra que lo está cambiando absolutamente todo. 60%. Quedémonos con ese número. Según los datos más recientes, más del 60% del código nuevo que se pone en marcha ha sido, de una forma u otra, ayudado por una inteligencia artificial. A ver, pensemos un segundo en esto. Hace apenas un par de años esa cifra era prácticamente 0. Hoy es la mayoría, una auténtica barbaridad. Y claro, viendo esto, la pregunta es inevitable, ¿no? Una pregunta casi existencial. Si una IA es capaz de escribir código en segundos, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cuál es nuestro valor? ¿De verdad estamos viendo el final de la profesión? Pues la respuesta es un no, pero un no rotundo. No es el fin del programador, para nada. Lo que sí es, y esto es definitivo, es el fin de la figura del que se limita a teclear código, a ser un escriba. Lo que estamos viendo nacer es un perfil profesional completamente nuevo.
Y es que estamos entrando de lleno en una nueva realidad, una era en la que nuestro valor ya no se mide en la cantidad de líneas que podemos escribir, sino en la calidad de las decisiones que somos capaces de tomar. Y claro, eso exige un nuevo tipo de profesional. Este nuevo rol es el del arquitecto de calidad. Su trabajo ya no es saberse de memoria la sintaxis, para eso ya está la máquina. Su trabajo es saber qué pedirle a esa máquina, tener el criterio para juzgar si el resultado es bueno y, lo más importante de todo, construir sistemas que sean sólidos como una roca, que no se caigan a la primera de cambio. Es que el cambio es fundamental, de verdad. Hemos pasado de ser escribas, valorados por lo rápido que tecleábamos, a ser arquitectos, donde lo que cuenta es la visión de conjunto y el juicio crítico. La sintaxis se ha vuelto barata, una materia prima, pero la sabiduría técnica, eso, amigos, eso no tiene precio. Así que aquí está la clave del asunto. El nuevo valor está en habilidades que, de momento, la IA no tiene. Primero, el juicio técnico, saber elegir la solución correcta cuando hay varias opciones. Segundo, la visión sistémica, entender cómo una pequeña pieza afecta a todo el puzzle. Y tercero, y quizá lo más importante, la responsabilidad, porque si un código falla, la culpa no es de la IA, la responsabilidad es nuestra. ¿Y esa responsabilidad dónde empieza? Pues empieza en el nivel más bajo, en los cimientos, en el hierro. Antes de que la IA escriba ni una sola línea, tenemos que decidir dónde va a vivir ese código. Y aquí es donde vamos a desmontar uno de los grandes mitos de hoy en día. Esto es clave, hay que entenderlo bien. La idea de que el software flota por ahí en la nube sin servidores es una fantasía. Siempre hay un ordenador físico detrás. La pregunta de verdad es, ¿ese ordenador lo controlas tú o lo controla otro? Para un proyecto serio, tener el control, la soberanía tecnológica es fundamental. Mirad, usar un hosting compartido es como vivir en un apartamento con paredes de papel. Si tu vecino decide montar una fiesta a las 3 de la mañana, tú no duermes. Pues aquí, igual. Si otra web en tu mismo servidor recibe un ataque o consume todos los recursos, la tuya se resiente o directamente se cae. Con un servidor dedicado, tienes tu propia casa. Tus recursos son tuyos y de nadie más. Son tus reglas. Y tener el control de tu propia casa se traduce en ventajas que son cruciales. Significa que el rendimiento es predecible, no depende de lo que hagan otros. Significa que puedes optimizar el sistema hasta el más mínimo detalle para que vaya como un tiro. Y significa que tienes control total. Además, y esto es muy importante, los costes son fijos y predecibles, no te llevas sorpresas. Al final, la calidad siempre empieza por unos buenos cimientos. Muy bien, ya tenemos nuestra casa, nuestro servidor dedicado. Ahora, antes de empezar a amueblarla, lo primero es blindar la puerta, porque la seguridad no es un añadido, no es un extra, es el primer paso, siempre. Es que tradicionalmente, muchas veces, la seguridad se deja para el final, como un «ya, si da tiempo», bueno, pues eso es la receta perfecta para el desastre. La filosofía correcta es la de seguridad por diseño. La calidad exige que construyamos sobre una base segura desde el minuto 1. ¿Y esto cómo se hace en la práctica? Pues blindando el acceso principal al servidor, el SSH, con 3 pasos que son sencillísimos pero que lo cambian todo. Primero, cambiamos el puerto por defecto, que es como quitar la cerradura de la vista para que los ladrones automatizados no la encuentren. Segundo, prohibimos las contraseñas y obligamos a usar una llave criptográfica, que es infinitamente más segura. Y tercero, prohibimos entrar directamente como superusuario, como el que tiene las llaves de todo el castillo. Y el resultado de hacer estas 3 cosas es que es espectacular. Los registros del servidor pasaron de registrar un bombardeo constante, miles de intentos de ataque cada hora, a un silencio absoluto. 0, ni uno. El servidor deja de malgastar recursos defendiéndose y se dedica a lo suyo. Eso, señores, es calidad. Esto nos lleva a un concepto que es fundamental, la defensa en profundidad. No podemos confiarlo todo a una única muralla. Es como un castillo. Si los atacantes superan el foso, el firewall, se encuentra con la muralla, que es nuestra fortificación del SSH. Y si por un casual alguien se colara, hay un sistema de vigilancia dentro, como Fail2Ban, que detecta cualquier comportamiento raro y bloquea al intruso al instante. El sistema se protege a sí mismo. Y todo este trabajo técnico, desde elegir el servidor hasta configurar el último detalle de seguridad, nos lleva al objetivo final, a una cualidad que es invisible para quien usa el software, pero que en realidad lo es todo. Esto hay que tenerlo grabado a fuego. Con la confianza no hay medias tintas. O la tienes al 100% o la has perdido para siempre. Y no suele haber segundas oportunidades. A ver, la persona que usa la aplicación no tiene por qué saber qué es un puerto SSH o una clave criptográfica, ni falta que le hace. Pero lo que sí percibe, de una forma casi instintiva, es si puede confiar en esa plataforma. Sabe, siente si sus datos están a salvo. Y esa sensación lo es absolutamente
todo. Y ojo, que esto no es teoría de libro. Es la base con la que se construyó planeamientoeducativo.tech, una plataforma que da servicio a 30.000 docentes. A esa escala, un pequeño error no es un pequeño error. Se multiplica por 30.000. La calidad no es una opción, es una obligación. Al final, este es el verdadero medidor de un trabajo bien hecho. La calidad de nuestro software no se mide en la cantidad de funcionalidades que tiene, sino en la tranquilidad que le da a la persona que lo usa, en la garantía de que, cuando se vaya a dormir, todo va a seguir en su sitio, funcionando y seguro. Así que volvemos a la pregunta del principio. ¿Quién programa tu futuro? Bueno, pues ahora la respuesta está un poco más clara, ¿verdad? No es solo la IA, ni solo la persona que teclea el código, es el arquitecto, el que con visión, con juicio y con un compromiso total con la calidad, diseña y construye los sistemas en los que al final del día todos depositamos nuestra confianza. A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si cada vez que se despliega una aplicación web en realidad no solo se está lanzando al mundo, sino que se está sometiendo a una auditoría de calidad súper rigurosa? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a darle la vuelta al SEO y a verlo no como algo de marketing, sino como lo que es en el fondo, una pura prueba de fuego para la ingeniería. Esta es la idea central, el meollo de todo el asunto. Google no es simplemente un buscador, no, es un auditor automatizado que evalúa nuestro trabajo de ingeniería sin piedad. Y a este auditor, que quede claro, le da exactamente igual lo elegante que sea la arquitectura interna. Lo único que le importa es el resultado final que se entrega. Y aquí viene lo más importante. Hay que entender que este auditor tiene unos criterios de calidad que, bueno, a menudo son muy distintos de los que se suelen priorizar dentro de un equipo de desarrollo. Vamos a ver cuáles son. Aquí está la clave de todo. Mientras que el equipo de desarrollo puede estar obsesionado, y con razón, con la calidad interna, un código limpio, que sea fácil de mantener, el auditor de Google va a medir otra cosa, la calidad externa. Lo que de verdad le importa es que la web vuele, que sea 100% accesible para todo el mundo y que los datos estén estructurados de una forma impecable. Entonces, ¿por dónde empieza a mirar este auditor? Pues curiosamente, por algo que no se ve a simple vista, podríamos llamarlo la tarjeta de presentación técnica de cada página. Exacto, los metadatos. Pensemos en ellos como una especie de API invisible que le está contando al robot del buscador cuál es el propósito exacto de esa página. Es el primerísimo punto de contacto, y ya se sabe, la primera impresión cuenta, y mucho. Vale, el auditor es muy metódico. Hace 4 comprobaciones iniciales, como si estuviera verificando una identidad. Primero, la etiqueta del título. Segundo, la metadescripción. Tercero, la etiqueta canónica. Y cuarto, la configuración de idioma. Va paso a paso. Bien, vamos a meternos en faena. La etiqueta del título, esto no es negociable. Es, de lejos, el factor de posicionamiento on-page más crítico. O sea, el elemento más importante dentro del propio código. Es lo primerito que el auditor mira para decidir si la página es relevante y si es útil. Y ojo que este auditor es súper estricto con el espacio, ¿eh? Hablamos de unos 60 caracteres como máximo. Si te pasas, aunque sea por poco, el título se corta. Y eso para el auditor no es un detalle menor, es un error de usabilidad de manual y claro, lo penaliza. Además, otra regla de oro. Cada página de la aplicación tiene que tener un título único. Si hay títulos repetidos, el auditor se hace un lío. No sabe cuál es la página principal para un tema. Y el resultado es que la relevancia de todas las páginas implicadas cae en picado. Pasemos ahora a la metadescripción. Cuidado aquí. Esto no afecta directamente al ranking. No. Pero es pura ingeniería de conversión. Es básicamente el argumento de venta, el texto que tiene que convencer a la gente para que haga clic en nuestro resultado en vez de en el de la competencia. Aquí tenemos un poco más de espacio, unos 155 caracteres. Y una buena práctica de ingeniería, sobre todo en aplicaciones grandes, es generarlas de forma dinámica a partir del contenido de la página. Así nos aseguramos de que siempre sean relevantes y precisas. Y ahora, una de las herramientas de higiene técnica, por así decirlo, más importantes que existen, la etiqueta canónica. Es la que le chiva al auditor cuál es la URL original de una página cuando, por lo que sea, existen varias versiones. Es que pasa muy a menudo. La misma página puede ser accesible desde un montón de URLs distintas, con parámetros de seguimiento, con mayúsculas, sin ellas. Esto vuelve loco al auditor. Pues bien, la etiqueta canónica soluciona este problemón de raíz, porque siempre apunta a la versión maestra, y así evitamos penalizaciones por contenido duplicado. Bueno, una vez que hemos pasado esta primera revisión de metadatos, el auditor se pone serio y pasa a la segunda fase, la inspección del núcleo. Aquí es donde va a evaluar la chicha de verdad, la sustancia y la experiencia de usuario que ofrece la página.
El primer gran suspenso para el auditor es lo que se conoce como thin content, o sea, contenido pobre, escaso. Las páginas que tienen muy poca densidad de texto se consideran de baja calidad. Y punto. Lo que busca es un buen equilibrio, un buen ratio de texto frente a código. Una página que tiene muchísimo código HTML pero apenas contenido de texto es una mala señal. El auditor quiere ver páginas donde el contenido de valor, lo que de verdad importa, supera con creces a la estructura que lo sostiene. Y ahora hablemos del enemigo público número 1 de la calidad externa, la velocidad de carga. Y es que las imágenes pesadas son, sin ninguna duda, la causa principal de la lentitud en la web, un fallo que el auditor considera crítico. Pero, por suerte, la solución de ingeniería es bastante directa. Simplemente usando formatos de imagen modernos como WebP o AVIF, el tamaño del archivo se puede reducir entre un 30 y un 50% sin perder calidad. Es una mejora de rendimiento brutal. Y claro, junto al rendimiento va la accesibilidad. No se pueden separar. Cada etiqueta de imagen tiene que tener sí o sí un atributo alt que la describa. Esto no es que sea una buena idea, es que es un requisito de accesibilidad obligatorio y es vital para que el auditor entienda el contexto visual de la página. El siguiente punto es de máxima urgencia, de verdad. Google utiliza lo que se llama Mobile First Indexing. Esto significa que indexa el contenido priorizando su versión móvil. Dicho de otra manera, si el software no está perfectamente optimizado para móviles, a efectos prácticos es invisible, así de simple. La instrucción técnica, la línea de código clave para pasar esta parte de la auditoría, es la etiqueta MetaViewport. Es la que le dice al navegador cómo tiene que adaptar la página al tamaño de la pantalla del dispositivo. Si no está, el auditor lo registra como un fallo crítico de experiencia de usuario. Muy bien, pues ya hemos visto las pruebas clave. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de pasar con nota esta auditoría de calidad de Google? Vamos a resumirlo todo. Aquí la tenemos, la lista de verificación final del auditor. Títulos únicos y que no pasen de 60 caracteres. Metadescripciones que enganchen de unos 155 caracteres. Uso de etiquetas canónicas para que no haya duplicados. Un buen ratio de texto frente a código. Servir imágenes de nueva generación. Y por supuesto, implementar la etiqueta MetaViewport. Cumplir con todo esto es la base para sacar una buena nota en la auditoría. Y todo esto al final nos deja con una pregunta que de verdad debería estar detrás de cada decisión técnica. La cuestión es, ¿estamos construyendo nuestra ingeniería para que sea cómoda para quien la desarrolla? ¿O la estamos construyendo para ese auditor que es al fin y al cabo el que nos va a atraer a los usuarios?